Hola, hoy nos sumergimos en un tema, la verdad, crucial para entender el desarrollo regional en Perú. Tenemos un análisis muy interesante de Jaisel Grandés sobre la competitividad de la región Amazonas, y nos basamos en los datos del Índice de Competitividad Regional 2025, el INCORE, que publica el Instituto Peruano de Economía, el IPE. Nuestro objetivo hoy, entender por qué Amazonas está tan abajo, puesto 22 de 25 regiones. El artículo de Grandés es bastante directo. Sugiere que no es, digamos, una fatalidad geográfica, sino que apunta a problemas de fondo en la gestión. Y nos vamos a centrar mucho en salud y educación, dos áreas que el análisis describe como, como si estuvieran en cuidados intensivos. Exacto. Y para empezar, creo que es clave entender qué mide exactamente el INCORE. Básicamente evalúa cómo una región gestiona sus recursos para elevar la productividad y el bienestar de su gente. Amazonas saca apenas 4.3 sobre 10. Eso ya nos dice, mucho sobre los desafíos que enfrenta. Y como bien mencionas, el análisis de Grandés conecta esto directamente con las decisiones y la capacidad de las autoridades. Sí, el artículo como que no se anda con rodeos, ¿verdad? Señala que esta baja competitividad tiene responsables y apunta a fallas en la gestión política. Así que vamos a desempacar esta situación. Empecemos por donde más duele según el informe, la salud. Amazonas ocupa el penúltimo lugar nacional en salud, puesto 24 de 25. Y ojo, es su peor resultado histórico según el INCORE, una señal de alarma pero potentísima. Potentísima, sí. Y los indicadores específicos que detalla el artículo son francamente preocupantes. Por ejemplo, Amazonas tiene la tasa más alta de embarazo adolescente de todo el Perú. Hablamos de un 25%. O sea, una de cada 4 jóvenes entre 15 y 19 años ya son madres o están embarazadas por primera vez. Eso es el triple del promedio nacional, que es 8.4%. Es brutal. El triple. Es una cifra que impacta muchísimo. Y el análisis no lo ve como un dato aislado, ¿cierto? Lo conecta con causas más profundas. Así es. Grandés lo vincula muy directamente con la falta de acceso real, efectivo, a educación sexual integral, también a servicios de salud reproductiva y, en general, a la falta de oportunidades para las chicas jóvenes. Incluso, el texto menciona un problema gravísimo que se reporta en comunidades nativas de Condorcanqui, las violaciones sexuales a estudiantes. El artículo argumenta que esta tasa altísima de embarazo adolescente no es, digamos, inevitable, es consecuencia de la falta de políticas efectivas y de la desatención a problemas sociales muy, muy serios. Y me imagino que no es el único indicador de salud que está en rojo. Lamentablemente no. La región también está en el puesto 23 en desnutrición crónica infantil y en anemia. De hecho, la anemia infantil, que sabemos que afecta el desarrollo cognitivo, el futuro de los niños, incluso subió un poquito en el último año, del 45% al 46%. Y eso está muy por encima del promedio nacional, que es 35.3%. Aunque hay que decir que mejoró algo la vacunación básica. Pasó del 54% al 63%. Pero igual, todavía no se recuperan los niveles de 2020. Falta. Entonces tenemos embarazo adolescente disparado, anemia infantil altísima y persistente. El análisis de Grandés, ¿a quién responsabiliza por esta situación tan crítica en salud? ¿Qué dice? El texto es muy crítico. Apunta a las autoridades sanitarias regionales, la DIRESA, o sea, la Dirección Regional de Salud, y también al propio Gobierno Regional de Amazonas. Señala lo que describe como una aparente pasividad o quizá ineficacia para implementar planes multisectoriales que de verdad ataquen estos problemas de raíz. Y eso que las recomendaciones existen, incluso dentro del propio informe del IPE. El autor llega a calificar esta situación como negligencia sistemática. Es una acusación fuerte, claro, basada en que estos malos resultados persisten año tras año. Una negligencia que, según este análisis, tiene consecuencias directas en el futuro de la región. Terrible. Y si la salud está así, ¿cómo está la educación? El artículo también la ponía en cuidados intensivos. Educación, Amazonas ocupa el puesto 23 de 25, es decir, el tercer peor resultado del país. Y lo que más preocupa quizá es que lleva 6 años seguidos estancada en esa posición tan baja, con una puntuación de solo 3.9 sobre 10, muy bajo. 6 años en el fondo de la tabla. Eso es muchísimo tiempo.
¿Qué indicadores específicos resaltan esta precariedad educativa? ¿Qué menciona el análisis? Uno de los más impactantes que menciona el análisis es el acceso a Internet en los colegios. Amazonas tiene la peor cifra de todo el Perú. Solo el 24.2% de sus escuelas tiene conexión. Y ojo, este porcentaje incluso disminuyó un poquito respecto al año anterior. Imagínate, en plena era digital, pensar que 3 de cada 4 escuelas no tienen Internet es una desventaja competitiva gigantesca para los estudiantes. Es que es difícil imaginar cómo pueden prepararse adecuadamente así. El propio artículo lo pregunta, ¿cómo competir así? Y supongo que no es solo el Internet, ¿no? La infraestructura general también será un problema. Definitivamente. El análisis menciona que, aunque hubo una leve mejora en el acceso a desagüe en las escuelas, subió del 40% al 47%. El panorama general, sobre todo en zonas rurales, sigue siendo muy deficitario. A nivel nacional, solo el 22% de los colegios rurales peruanos tiene los 3 servicios básicos: luz, agua y desagüe. Compáralo con el 88% en zonas urbanas. La brecha es enorme. Y Amazonas, que es una región con mucha población rural, pues sufre mucho esta brecha. Y de nuevo, el análisis conecta estas brechas directamente con la gestión, porque uno podría pensar, bueno, la geografía amazónica lo dificulta todo. Sí, claro, la geografía presenta desafíos. Eso es innegable. Pero el análisis de Grandes insiste en que la persistencia y la magnitud de estas brechas, la digital y la de infraestructura, reflejan fallos en la priorización de inversiones y en la ejecución por parte de los gobiernos subnacionales. Apunta específicamente al gobierno regional de Amazonas. Critica la falta de una gestión educativa territorial adecuada, o sea, una gestión que entienda y atienda las necesidades específicas de cada zona. Y también critica una orientación del presupuesto que no busca realmente cerrar estas diferencias. Y aquí es donde la crítica se vuelve particularmente dura, ¿no? Recuerdo que mencionaste una frase bastante fuerte sobre la autoridad educativa regional. Sí, el artículo es muy incisivo en este punto. Cuestiona directamente la capacidad de gestión. E incluso llega a mencionar una falta de catadura moral de la autoridad responsable del sector educativo regional en el momento del análisis. Afirma y cita fuentes mediáticas locales, que su notoriedad pública venía más de escándalos y apariciones en páginas sociales, que de logros concretos en la mejora de la educación amazonense. Es un señalamiento muy severo, claro, sobre la idoneidad y el enfoque de la gestión. Impactante, la verdad. Bueno, pasando de salud y educación, que claramente son los puntos más débiles según este análisis, ¿qué dice el informe sobre otros pilares como infraestructura? Amazonas está en el puesto 18 ahí. Un poco mejor, pero aún por debajo del promedio. Desarrollo. El informe general del IP habla de deficiencias viales a nivel nacional. Sí. Pero el análisis de Grandes como que aterriza en la realidad específica de Amazonas. Describe una situación de caminos y carreteras locales, especialmente las provinciales y distritales, en condiciones deplorables. Muchas de ellas son vías afirmadas, de tierra, que se vuelven intransitables apenas llueve un poco fuerte. Y aquí el autor introduce una hipótesis bastante crítica sobre el mantenimiento de esas vías, ¿no es así? Algo sobre un negocio. Sí, plantea algo interesante. Y polémico también. Sugiere que el mantenimiento periódico de estas carreteras afirmadas, que básicamente consiste en volver a nivelarlas una y otra vez, podría ser más un buen negocio recurrente para unos pocos empresarios y quizás, desliza, otros actores vinculados, que una solución real y duradera para la conectividad de la gente. Es una crítica a un posible modelo de inversión que no busca soluciones definitivas, estructurales. Entiendo. Y si hablamos de infraestructura básica, el agua es fundamental. ¿Qué revela el análisis sobre el acceso a agua potable? ¿La situación ahí cómo es? Mira, el artículo señala que el INCOR quizás no profundiza lo suficiente en este aspecto, y que si lo hiciera, las cifras para Amazonas serían probablemente peores. Para ilustrarlo, de ejemplos muy concretos y la verdad preocupantes. Menciona los constantes y prolongados cortes de agua potable en la propia capital, en Chachapoyas. Sectores enteros de la ciudad que no tienen servicio y dependen de agua de pozo sin tratamiento adecuado. Problemas similares y persistentes en la ciudad de Bagua. E incluso cita un informe de la Contraloría General de la República que encontró, agárrate, restos fecales en el agua destinada al consumo humano en Mendoza, otra ciudad importante de la región. Son ejemplos muy gráficos, muy duros, que muestran cómo la falta de infraestructura básica golpea la vida diaria de la gente. ¿Y qué hay brevemente de los pilares laboral y entorno económico? ¿Algo que destacar ahí? Bueno,
En el pilar laboral, Amazonas está en el puesto 15, con 4.4 puntos. El análisis lo relaciona con problemas estructurales del país, ¿no? Como la baja productividad y la altísima informalidad laboral, que a nivel nacional no agropecuario ronda el 68%. Es altísima. La crítica aquí es la ausencia de políticas regionales efectivas, propias de Amazonas, que impulse la creación de empleo formal y de calidad. Ya veo. Y en entorno económico, ahí la situación es peor. Puesto 17 con solo 3.4 puntos. El análisis lo vincula con la desaceleración económica nacional y el repunte de la pobreza en Perú. Claro. Sin embargo, el artículo argumenta que la región no puede ser solo un espectador pasivo. Exige un rol más proactivo del gobierno regional para dinamizar la economía local, cosa que, según Grandes, pues no se está viendo. Critica la falta de una visión y acciones concretas para aprovechar el potencial de la región. Entiendo. Todo esto pinta un panorama bastante sombrío, la verdad. Sin embargo, hay un pilar donde Amazonas parece haber mejorado. Instituciones. Está en el puesto 14 y subió 5 posiciones. ¿A qué se debe esta mejora relativa? Sí, es un dato interesante. El informe del IPE lo atribuye principalmente a dos factores. Primero, una mayor satisfacción ciudadana registrada en encuestas sobre la gestión pública regional comparada con el año anterior. Y segundo, una disminución reciente de la conflictividad social en la región. Así que es una mejora en la percepción ciudadana y en la estabilidad social aparente. Pero, conociendo el tono del análisis de Grandes, ¿se conforma con esta mejora en el ranking? ¿Por qué su tesis central es la falla de gestión? Ahí está el punto clave. A pesar de la mejora en el puesto, el artículo argumenta que este número puede ser engañoso. Engañoso si no se miran las debilidades institucionales de fondo, que persisten. Critica, por ejemplo, lo que llama la atomización de proyectos. Atomización de proyectos. ¿Qué significa eso exactamente? Significa la tendencia de las gestiones a impulsar muchísimas obras pequeñas, a menudo sin conexión estratégica entre ellas. En lugar de concentrar esfuerzos y recursos en proyectos de mayor impacto, de mayor envergadura. Ah, ya entiendo. ¿Como intentar construir muchas paredes pequeñas en lugar de una casa sólida? Algo así. Exacto. Es una buena analogía. El análisis también señala la baja capacidad de recaudación de impuestos propios por parte de los municipios. Eso limita su autonomía financiera, claro, y lanza una crítica histórica muy dura. Habla de una incapacidad demostrada a lo largo de más de 3 décadas, por parte de las sucesivas gestiones tanto regionales como municipales en Amazonas para sacar adelante proyectos de inversión pública realmente grandes, transformadores. Sugiere que esta falta de capacidad para ejecutar proyectos estratégicos es un problema institucional crónico. Entonces, incluso donde hay una mejora aparente en el ranking, el análisis de fondo sigue apuntando a problemas estructurales, de capacidad de gestión. ¿Es así? Precisamente. Conecta esta situación con la baja confianza ciudadana que es generalizada en las instituciones públicas en todo el Perú, lamentablemente. Pero argumenta que en regiones como Amazonas, esta desconfianza se ve alimentada por una gestión pública que, históricamente, según el análisis, ha sido deficiente. Deficiente en la ejecución de grandes proyectos, en transparencia, en enfocarse en resultados tangibles para el ciudadano. Considera que esta debilidad institucional, más allá del puesto puntual en el ranking, es una causa fundamental del estancamiento de la región. Llegamos entonces al meollo del asunto, ¿no? Después de revisar todos estos pilares, ¿cuál es la conclusión central, el mensaje principal que deja el análisis de Giselle Grandes sobre la situación de Amazonas? Pues la conclusión es muy directa, contundente. El panorama desolador que refleja el INCORE 2025 para Amazonas no es producto de la mala suerte, ni de la geografía, ni de fenómenos naturales. Es, según el autor, la consecuencia directa y sobre todo evitable de una mala gestión y de decisiones políticas equivocadas o insuficientes por parte de las autoridades regionales y locales a lo largo del tiempo. Es decir, que los pésimos resultados en salud, la crisis educativa, esas cifras alarmantes de embarazo adolescente y anemia, la falta de conectividad, la infraestructura precaria, todo eso, según este análisis, tiene responsables claros. Responsables en quienes han tomado y toman las decisiones políticas y administrativas. Se trata de prioridades cerradas, ejecución ineficaz del presupuesto
y en el fondo falta de capacidad. Exactamente. El autor ve el informe INCORE no solo como una fotografía del momento, sino como una hoja de ruta. Las recomendaciones que contiene el informe del IPI señalan qué se necesita hacer para cerrar las brechas. Hay un camino trazado. Por lo tanto, el artículo hace un llamado urgente y directo a las autoridades actuales, al gobernador regional, a los alcaldes provinciales y distritales, para que asuman su ineludible responsabilidad, dice textualmente. Un llamado a la acción que implica un cambio profundo, me imagino, no solo de discurso. Sí, el mensaje es que la mejora real de la competitividad y del bienestar en Amazonas no va a venir por sí sola. Requiere un cambio radical en la voluntad política, primero que nada, una planificación mucho más estratégica y sobre todo una mejora drástica en la eficiencia administrativa. El artículo incluso sugiere algo muy concreto, empezar por seleccionar mejor a los funcionarios clave, como gerentes y directores, basándose en la capacidad técnica, y no solo en criterios políticos o de confianza personal. Advierte que sin estos cambios, Amazonas seguirá condenada a ver pasar el tren del desarrollo desde la última estación. Es una imagen fuerte. Sí, muy fuerte. Y hay una idea final muy potente que utiliza el autor, una palabra en quechua, Ilari. ¿Qué nos puedes contar de eso? Así es. El artículo subraya que el INCORE debería ser una herramienta de consulta obligatoria para las autoridades. Un jalón de orejas, como se dice coloquialmente, para que vean dónde están fallando. Pero va más allá. Lo presenta como una posible chicoteada, una sacudida necesaria para despertar al propio pueblo amazonense. Y ahí introduce la palabra Ilari. ¿Y qué significa Ilari? El propio artículo lo explica. En quechua, Ilari significa amanecer, luz del día, nuevo comienzo. El autor usa esta palabra para simbolizar la posibilidad y la necesidad de un nuevo comienzo para Amazonas. Una era de claridad y progreso después de lo que describe como un largo periodo de estancamiento y mala gestión. Un amanecer que, entonces, no depende solo de las autoridades, ¿verdad? Sino también de la ciudadanía. Bien, ese es el cierre del artículo, exactamente. Es un llamado explícito a los ciudadanos de Amazonas a ejercer activamente su derecho constitucional a la participación y al control social, a no ser espectadores pasivos, sino a exigir transparencia, a exigir eficiencia, a exigir el buen uso de los recursos públicos que, al final, les pertenecen. Es un llamado a ser protagonistas de ese Illari, de ese nuevo amanecer. Bien, hemos desglosado este análisis detallado y bastante crítico de Gais el Grande sobre la competitividad de Amazonas usando los datos del INCORE 2025. Queda bastante claro que los desafíos son enormes, especialmente en salud y educación, y que este análisis los vincula de manera muy estrecha con la calidad de la gestión política y administrativa. No los ve como problemas aislados. Exacto. El informe INCORE proporciona el diagnóstico, los datos, las recomendaciones técnicas. El artículo de Grandés añade una capa de análisis crítico sobre las responsabilidades políticas y la necesidad urgente de un cambio de enfoque. Pero como bien resalta el texto al final, la transformación real depende de la acción decidida de las autoridades, de esa voluntad política que parece haber faltado según el análisis, y también, fundamentalmente, de una ciudadanía más vigilante, más informada y más exigente. Y nos quedamos reflexionando sobre esa idea del Ilari, ¿no? Ese amanecer para Amazonas. Más allá de los diagnósticos y las críticas a la gestión, que son necesarios, claro, la pregunta que queda flotando es, ¿qué acciones concretas, visibles, sostenidas, podrían empezar a materializar de verdad ese nuevo comienzo? ¿Cómo se puede asegurar que los recursos, que sí existen, se traduzcan realmente en mejoras tangibles en la vida de la gente? ¿Y qué rol puede o debe jugar la ciudadanía organizada para impulsar y sostener esa exigencia de cambio y, sobre todo, de resultados? Es una reflexión que va más allá de este análisis puntual, pero que es fundamental para el futuro de Amazonas y quizás de otras regiones en situaciones similares.